Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de Malvinas, sucinto, pero con la idea después, como siempre, de abrir el debate y la charla, las preguntas. La historia de Malvinas es una historia muy interesante de un lugar estratégico. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es la importancia estratégica de Malvinas? Son unas islas que están ubicadas justamente en la zona del paso hacia el Pacífico. Recordemos que hasta 1902, cuando se inaugura el Canal de Panamá, era el único paso interoceánico que existía, el Estrecho de Magallanes, de manera tal que las islas nunca fueron unas islas inútiles o que no servían o que no tenían importancia, y particularmente esto lo tenía claro el almirantazgo británico, y por eso siempre hubo un particular interés por esas islas. Los primeros avistajes de la isla tienen que ver con Magallanes en 1520, luego hay un paso de los franceses, de Saint-Malo, por eso la nombran Malvinas, y por una cuestión de grafía quedan como Malvinas, como Islas Malvinas. Después pasan los ingleses y las nombran Falkland en honor a una especie de tesorero del almirantazgo. Pero la ocupación siempre estuvo muy claramente, nunca hubo discusión de que esas islas pertenecían a lo que había sido el Imperio Español. Y producida la Revolución de Mayo, hay una ocupación efectiva, primero con la creación de la comandancia en 1820, donde se envía a un capitán norteamericano, Jewett, a ocupar las islas efectivamente, y luego con la comandancia a partir de 1829, durante el gobierno de Rosas, donde ahí lo tenemos a Luis Bernet, un alemán nacionalizado argentino, que va a ocupar las islas y va a producir ahí comercialmente lo que tenía que ver con la grasa de foca, captura de ballenas, pesca, cría de lanares y demás. Una de las cosas que advierte Bernet y que lo comunica permanentemente al gobierno es el asedio de los barcos norteamericanos que van y pescan y cazan sin ningún permiso. Y esto, bueno, llega a un punto que es autorizado para tomar acciones punitivas, y esto ocurre justamente en 1831-32, empieza a haber capturas de barcos norteamericanos por parte de Bernet. Los norteamericanos, incluso Bernet mismo conduce uno de los barcos capturados hacia el puerto de Buenos Aires con la denuncia pertinente. Y los norteamericanos deciden directamente dirigirse a los ingleses en la persona del comandante de la escuadra que estaba sentada en Río de Janeiro, avisándole lo desprotegidas que estaban las islas y que ellos simplemente reclamarían, si en el caso que los británicos la ocuparan, permisos de pesca y de caza. Pero que realmente es una gran oportunidad el poder ocupar las islas que están prácticamente desguarnecidas. O sea que la acción de ocupación que se va a concretar en enero del 33 es una acción conjunta, digamos, de anglo-norteamericana, ¿no? Contrariando, y esto es importante porque ya que hablamos siempre de antecedentes jurídicos, contrariando una disposición que ha hecho historia, que es la doctrina Monroe, ¿no? Enunciada por el presidente de los Estados Unidos en 1824. El presidente Monroe, que hasta tuvo una avenida entre nosotros, ¿no? La avenida Monroe, como dice la gente, pero que habla de este Monroe que quedó sintetizado en aquella frase América para los americanos, en la cual exigía que ninguna potencia extranjera ocupe territorio efectivamente en América, ¿no? Sin embargo, son los norteamericanos los que propician la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833. Las islas son ocupadas por el commander, que sería una especie de capitán traducido a nuestro nivel de jerarquía naval, una especie de capitán de fragata, Commander Onslow, quien ocupa las islas. No encuentra mucha resistencia. Estaba en ese momento como autoridad militar Pinedo, quien es inmediatamente detenido y enviado a Buenos Aires. Él entiende, Onslow, que no hace falta una gran presencia militar, se retira, y a la retirada de Onslow se produce la que conocemos como la rebelión de Rivero, el gaucho Rivero, que también es un tema muy interesante, ¿no? Estamos hablando del año 33, Rivero era un peón, junto con
algunos indios y algunos criollos que estaban trabajando en Malvinas, que estaban sufriendo situaciones de explotación gravísimas por parte de Brisbane y de un francés llamado Juan Simón, que eran los capataces de un inglés que tenía propiedades en las islas, que además de maltratarlos no les pagaba a tiempo, les daba vales de una despensa que siempre estaba cerrada, que no podían comprar los materiales que necesitaban. Esto provoca un violento alzamiento que termina con el crimen de todos los extranjeros que vivían en la isla, el arriado de la bandera inglesa y de alguna manera el mantenimiento de una especie de soberanía de hecho nacional en ese momento. Es interesante este episodio porque cuando se produce la toma de Malvinas, sobre la que hablaremos después, en el 82, hay una fuerte discusión de cómo ponerle a Puerto Stanley, cómo renombrar a Puerto Stanley. La primera reacción es ponerle Puerto Rivero, en recuerdo a este gaucho entrerriano Rivero, que resistió y hizo esta acción contra los ingleses. La Academia Nacional de la Historia, y esto es interesante, no fue la Junta Militar, sino que fue la Academia Nacional de la Historia la que se opuso, calificando a Rivero de bandolero, de gaucho mal entretenido y bandolero, que por lo tanto no correspondía a ese nombre, y ahí es donde entonces la corrección se impone, la corrección entre muchas comillas, se impone y le ponen Puerto Argentino al puerto recuperado de Malvinas. Rivero y su gente más o menos mantiene 6 meses esta situación anormal, digamos, esperando algún tipo de ayuda del continente que no llega, y en el 34 entonces sí los ingleses retoman las islas definitivamente, ya sí con una población militar más importante, y los criollos son llevados a Londres para ser enjuiciados. El juicio es sumamente interesante, los declaran finalmente que no inocentes, pero que no les pueden hacer cargos concretos y van a ser devueltos a su país, o sea, a nuestro país, llegan a Montevideo, luego a Buenos Aires, y hay versiones que no podemos confirmar de ninguna manera de que Rivero muere en el combate de la Vuelta Obligado, que Rivero es uno de los que combaten obligado contra los ingleses y los franceses. No hay documentos sobre esto, son versiones. Suena muy lindo, digamos, pero no lo podemos afirmar categóricamente porque carecemos de la documentación que acredite la presencia de Rivero en Malvinas. Este sería un poco el origen del conflicto, la ocupación completamente ilegal por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas, el sostenimiento durante una cantidad muy importante de tiempo de esa usurpación. Y en el medio es interesante decir que nuestro país nunca dejó de reclamar, inmediatamente ya reclama la usurpación, lo hace primero Massa, luego lo hace Viamonte, finalmente lo hace Rosas, y ahí hay algunas cosas que son altamente interesantes, de lo que uno podría denominar ingeniería política o arquitectura política, ¿no? Y ese de parte de un interesante diplomático que teníamos en Londres, que era nuestra especie de embajador en Londres, que era Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que tiene una idea muy interesante, y es proponerle a los británicos canjear las islas por la cancelación de la deuda contraída con la Baring Brothers, aquel famoso empréstito tomado por Bernardino Rivadavia, que ustedes recordarán, la primera deuda externa argentina, una deuda usuraria. No sé si quieren que lo recuerde, más o menos todos se acuerdan de cómo era. Volvemos a... Contamos rápidamente, sí. Bueno, en 1824, Bernardino Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez y luego de las Heras, propone al Parlamento de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la contratación de una deuda, un empréstito con Gran Bretaña, que de alguna manera venía exigiendo en todos los países latinoamericanos para el reconocimiento de la independencia alguna especie de toma de deuda previamente. Esto lo podemos ver absolutamente en todos los países, ¿no? Donde hubo un reconocimiento, hubo previamente un préstamo, un empréstito, es decir, que de alguna manera hay que comprar el reconocimiento, que para nuestros países era muy importante el reconocimiento de Gran Bretaña porque implicaba de alguna manera la ruptura de la posible unión de las potencias vencedoras de Napoleón y acompañada de España en la Reconquista, ¿no? La Santa Alianza
acompañando a España en la reconquista de estos territorios. El reconocimiento de la independencia por parte de Inglaterra era algo que era necesario, ¿no? Entonces, en ese contexto, Rivadavia arma un proyecto de empréstito de 1 millón de libras esterlinas, 5 millones de pesos de entonces, con el objetivo declarado de fundar pueblos, hacer las aguas corrientes de Buenos Aires y el puerto. Buenos Aires no tenía puerto, no tenía un puerto decente, digamos, ¿no? Recordemos que la gente bajaba del barco, la llevaba en un botecito, después en andas, no había un muelle, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante el debate de ese empréstito en el Parlamento, donde el diputado Gascón, el de la calle de Buenos Aires, le pregunta por qué hay que tomar empréstito, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Si tenemos un superávit de 600.000 pesos. Entonces él dice, bueno, que en realidad es una manera de incorporarnos al mundo, de integrarnos al mundo, etcétera, ¿no? Que ya está decidido de todas maneras, porque ya tienen la mayoría, dice que de todas maneras lo van a hacer. Y ahí empieza una cosa muy turbia, que es la designación de la comisión que va a negociar el empréstito, donde hay 3 ingleses y 2 criollos, ¿no? Robertson entre ellos, y la negociación es una negociación completamente turbia, donde de entrada queda claro que si se consigue el empréstito a 1 millón, habrá 250.000 libras de comisión para los contratantes. Pero que de todas maneras el empréstito, por supuesto, será por 1 millón, y aceptan las condiciones que le pone la Baring, que son vergonzosas, como por ejemplo el adelanto de cuotas por varios años, la hipoteca de toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, con lo cual del millón solicitado van a llegar 560.000 libras, la mayoría en papeles contra casas comerciales inglesas, y en efectivo, en libras contantes y sonantes, apenas 60.000 libras. Ahora la deuda será, por supuesto, por 1 millón. Esa deuda se va a terminar de pagar en 1904, 80 años después, y se pagarán 10 veces el capital solicitado. Así arrancó nuestra deuda externa, y el padre de la deuda, así como tenemos el padre de la patria, el padre del aula, tenemos el padre de la deuda, que se llama Bernardino Rivadavia, ¿no? Por supuesto que no es él, siempre cuando hablamos de una persona estamos hablando de una clase social, de un grupo social, de un grupo de pertenencia. Él es el mascarón de proa en todo caso, ¿no? Que inició esta cuestión, y además un estilo de pedir deuda para una cosa y hacer otra, porque la deuda, por supuesto, no se usó ni para cloacas, ni para pueblos, ni para nada, ni para el puerto, que no se construyó hasta la década del 60, ni para las cloacas, que no se iniciaron hasta 1890, ni para la fundación de pueblos, que hubo que usar otra cosa, sino que se usó básicamente para la especulación, inclusive con un nombre un poco surrealista, ¿no? Se creó el fondo de entretenimiento de los fondos del empréstito. La palabra entretenimiento es bastante explícita, ¿no? Y lo que quedó del entretenimiento, que fue una especulación impresionante, se usó para pagar la guerra con el Brasil. O sea, nada que ver con el objetivo solicitado, lo cual será casi una constante en todos los préstamos que tengamos de ahí hasta la crisis del 2001, ¿no? Se pedían para escuela, para puentes, para caminos, pero ya sabemos a qué se destinaba la deuda externa argentina. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema, Malvinas, Manuel Moreno muy inteligentemente dice: canjeemos las islas por la deuda. ¿Cuál era el objetivo de este intento diplomático? Bueno, que Inglaterra reconociera la soberanía, pues Inglaterra decía: las canjeamos, quiere decir que está admitiendo que las islas son argentinas. Por supuesto, los ingleses tienen mucha experiencia diplomática, no entraron en la trampa, pero fue un intento de viveza criolla interesante, que se planteó de esta manera, ¿no? De canjear esas islas por la deuda, cosa que no ocurrió, por supuesto. Pero sí hubo fuertes reclamos en todo ese periodo. La verdad que la Argentina nunca dejó de reclamar diplomáticamente, particularmente en la época de Rosas, muy fuertemente cuando Alberdi es nuestro representante diplomático de la Confederación, incluso cuando Sarmiento es nuestro embajador plenipotenciario en Estados Unidos. No solo reclama a Inglaterra la devolución de las islas, sino que culpa a Estados Unidos, estando en Estados Unidos Sarmiento, culpa a Estados Unidos
por la usurpación de las islas y por ser el facilitador, dice él, de la ocupación de las islas, ¿no? Digo todo esto y vamos a leer acá algunos elementos, porque no hace mucho hubo una embestida contra el reclamo argentino en Malvinas de un grupo de intelectuales, incluso algún historiador como Luis Alberto Romero, que dice que hay que llamar Falkland a las Islas Malvinas, ¿no? Y una cantidad de gente que acompaña esa posición, poniendo en duda nuestros papeles y nuestras reales, digamos, legítimos derechos sobre las islas. De manera tal que hay trabajos muy serios sobre las islas. Uno muy interesante es el de Paul Groussac, por ejemplo, un francés que fue muy importante en lo que tiene que ver con la historia de la cultura de nuestro país, ¿no? Un hombre que ha escrito mucho sobre cultura. José Hernández, que tiene un excelente libro sobre Malvinas. Me gustaría leer algunas opiniones de esta gente que vale la pena, ¿no? Para ver que no estamos hablando de cosas trasnochadas y que tienen que ver con reclamos recientes nada más, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ya hablando de documentos, ¿no? Lo que dice el norteamericano Shewitt cuando toma posesión de las islas, creada la primera comandancia. Dice: tengo el honor de informar a usted de mi llegada a este puerto, comisionado por el Superior Gobierno de las Provincias Unidas de América del Sur, para tomar posesión de estas islas en nombre del país al que naturalmente pertenecen por ley natural. 1820 es esto. 1829 se crea la comandancia, como decíamos, dice: habiendo entregado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenían sobre estas provincias la antigua metrópoli y de la que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige. No ha podido, bueno, por las guerras civiles, por todos los conflictos que sabemos que hemos tenido entre tanto, ¿no? Creo que son cosas interesantes para ir planteando juntos, ¿no? Yo les hablaba de la doctrina Monroe, ¿no? Y es interesante lo que decía el presidente de los Estados Unidos, Monroe. Los Estados Unidos consideran peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa por parte de las potencias europeas de extender su sistema político a una porción cualquiera del hemisferio. Esto lo decía 8 años antes de la ocupación de Malvinas por indicación de los Estados Unidos, a una potencia claramente extracontinental que era ni más ni menos que Gran Bretaña. Y después hay debates muy interesantes también que se dan en el Parlamento, en una época de mucha crisis. En el año 48, el Parlamento británico, William Molesworth, un conde, dice: ocurren aquellas miserables Islas Malvinas donde no se da trigo, donde no crecen árboles. Decididamente soy del parecer que esa inútil posesión se devuelva desde luego al gobierno de Buenos Aires, que justamente las reclama. 1848. Como vemos hay muchos antecedentes interesantes, ¿no? Se está trabajando mucho en la recopilación documental sobre por qué la Argentina puede y debe reclamar las Islas Malvinas. Esto no es un capricho de ninguna manera, ¿no? Y decía José Hernández, recordemos José Hernández, director del periódico El Río de la Plata, un periódico censurado por Sarmiento. Recordemos que Sarmiento, a raíz de la postura que tiene José Hernández con respecto a la guerra del Paraguay, por ser partidario del montonero López Jordán, José Hernández es perseguido con precio a su cabeza por parte del gobierno de Sarmiento, el presidente Sarmiento, quien cierra su diario y bueno, por eso Hernández se fuga a Brasil y ahí termina de escribir la primera parte del Martí Fierro, ¿no? En el Río de la Plata, antes de que lo clausurara Sarmiento, dice José Hernández: penetrado en nuestros primeros gobiernos de la necesidad de afirmar la posesión de este derecho por la explotación industrial de aquellas islas, hicieron con ese fin algunos esfuerzos meritorios. Groussac dice: la República Argentina no pretende que Inglaterra le dé la causa por ganada. Pide que su litigio sea juzgado por jueces, rehusándose a tener por tales a oficiales y funcionarios ingleses que le han impuesto la ley brutal del más fuerte.
Y quizá un texto muy interesante también, ¿no? Que vale la pena decir, y una persona que ha estudiado mucho y ha presentado en el Parlamento Nacional muchos proyectos, don Alfredo Palacios, decía en el Parlamento justamente: el derecho de nuestra Argentina a la soberanía de las Malvinas es innegable. A pesar de ello, una de las naciones más poderosas del mundo, abusando de la fuerza, las mantiene en su poder. Es imperioso que el pueblo conozca su derecho. El fracaso del usurpador está en nuestro reclamo constante. Ya contestó Grusac. No hay que dejar decir que los esfuerzos fueron nulos porque el detentador conserve la posesión ilegítima sin obstáculos. La resistencia obstinada al hecho cumplido, que persiste siempre, no es estéril. Ha proporcionado en primer término un modelo y una lección para la enseñanza de la cátedra y el libro, y ha incorporado al derecho de gentes actual esta idea esencial: que la cuestión de las Malvinas es una cuestión pendiente, que los jóvenes mantengan encendido su idealismo y no entre en sus corazones ni la claudicación ni la cobardía. Finalmente hay una anécdota muy interesante de Perón, que cuenta Perón en sus memorias. Esto tiene que ver durante su primer gobierno, cuando se produce una agresión a una base antártica argentina, ¿no? Decía Perón con el humor que lo caracterizaba: Inglaterra envió una fragata y destruyó uno de nuestros refugios. La guarnición nuestra era más bien pequeña, pero amenazando con las ametralladoras dieron a los ingleses 5 minutos para abandonar aquella tierra. Los ingleses se marcharon, pero dejaron su bandera izada en el refugio que habían destruido, y un cabo nuestro la arrancó y se la arrojó al bote que empleaban los ingleses para huir. Vino a verme el embajador británico, tuve con él una pequeña conversación. Más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó: ¿cómo van a arreglar ustedes este asunto de la Antártida? Le contesté: ¿qué derechos tienen ustedes en la Antártida? Y me replicó: la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Y fue entonces cuando yo le dije: sí, eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente me vino a buscar el collar, ¿no? Así que bueno, como ven, el tema fue tema de disputa, de mucha justificación, ¿no? Legítima, y mucha tarea diplomática que tuvo su primer gran triunfo hace exactamente 50 años, durante el gobierno del querido doctor Ilia, cuando se consiguió la sanción de la resolución 2065 que obliga a Gran Bretaña a negociar, ¿no? Pero bueno, sabemos que la fuerza de policía que tiene Naciones Unidas es un poco débil, pero nos asiste el derecho. Inglaterra estaría, por Naciones Unidas, obligada a sentarse a negociar el tema de la soberanía de Malvinas, cosa que por supuesto no ha cumplido. Después de eso hubo acercamientos importantes en la época de la NUCE, por ejemplo, años 71, 72, hubo intercambios con la instalación de un correo. La Argentina construyó una pista y estableció vuelos regulares con las islas. Y la verdad que de parte de los isleños había una muy buena imagen de Argentina, porque venían los hospitales argentinos, los chicos estudiaban en escuelas secundarias y universidades argentinas, porque realmente Gran Bretaña no invertía mucho en las islas, ¿no? Luego hubo, durante la época de Perón, antes de la muerte de Perón, un ofrecimiento de una soberanía compartida que lamentablemente no pudo tratarse por la muerte de Perón. Y luego empezaron las tareas de inteligencia inglesas en torno a la posible riqueza petrolera y pesquera de las islas. Fue cambiando un poco el enfoque. Empezaron también los estudios de factibilidad ya en plena dictadura argentina de un posible ataque a las islas, que arrancan en 1977. Y para 1981 se hace un plan de ataque a las islas de las 3 Fuerzas Armadas, que se plantea para el 9 de julio de 1982. En el medio de esto hay que decir que la situación de la dictadura se va modificando. Es importante decir que nunca dejó de haber resistencia a la dictadura militar, pese a los que nos cuentan. La dictadura fue resistida con mucho coraje, ¿no? Básicamente, y inicialmente por el movimiento obrero, que fue el primero que resistió la dictadura.
Tenemos una historia escrita básicamente por la clase media que pone la resistencia únicamente en los organismos de derechos humanos y pone las víctimas únicamente en la clase media y la guerrilla, ¿no? Pero como sabemos, las víctimas más voluminosas fueron integrantes del movimiento obrero, los más perseguidos, los más vulnerables, porque no había cómo exiliarse, porque no había red de protección, y fueron además los primeros resistentes a la dictadura, ¿no? Entonces, es bastante injusta la historia que se cuenta, no por desmerecer de ninguna manera los organismos de derechos humanos, que es una tarea paralela, pero es interesante decir que la dictadura fue fuertemente resistida en la medida de las posibilidades, y como no se cuenta mucho, me parece interesante contarlo, ¿no? Hubo 220 paros parciales en las principales empresas del país entre el 76 y el 78, había que parar, ¿no? Grafa, Mercedes-Benz, Ford, ¿no es cierto? Y esta situación va haciendo su tarea, aparecerá luego una CGT, la CGT Brasil, la más combativa dentro del contexto de lo que podía ser combativo en aquel momento. La situación económica mantenida gracias a la inyección de dólares de la deuda, de la llamada plata dulce, el Plan Martínez de Oz, comienza a hacer crisis a partir de 1980, no hay cómo sostener el dólar, ese dólar sostenido subsidiariamente, que permitía a la clase media argentina viajar al exterior, comprar productos importados, el DM2, el Miami, todo eso que tan trágico, ¿no?, para el país, porque se financiaba con deuda, no era gratis, que aparentemente teníamos una moneda fuerte, ¿de dónde, no? Mientras el país se endeudaba geométricamente, esta situación va a hacer crisis en 1980, poco antes de la retirada de Martínez de Oz, con su plan económico, sostenido a ultranza por Videla, ese tándem tan importante, por eso hablamos de dictadura cívico-militar, porque era una dictadura que tenía esencialmente a sus jefes entre los civiles y a sus ejecutantes entre los militares, con un plan económico absolutamente criminal y antinacional. Pero bueno, eso entra en crisis en el 80 y esto provoca, ya no se puede demorar más, la salida de Martínez de Oz Videla, y viene el cambio de Viola, un cambio que fracasa rotundamente con una pseudo apertura política, una apertura totalmente parcial, y finalmente toma el poder el hombre más poderoso del ejército, el más cercano a los Estados Unidos, que era Leopoldo Fortunato Galtieri, hombre que antes de tomar el poder, mientras se está preparando la operación de golpe contra Viola, que tiene que ver con el estado de salud de Viola, se hace toda una campaña de que Viola andaba mal del corazón, con lo cual nos enteramos que Viola tenía corazón, la verdad que era una novedad para todos nosotros. Inclusive nos mostraron las fotos de las radiografías del tipo, el electrocardiograma, ¿no? Bueno, mientras tanto, Galtieri viaja a Estados Unidos a hablar con Reagan, y ahí es donde Reagan dice que es un general majestuoso, Galtieri, general majestuoso. Es interesante decir que el vínculo con Estados Unidos era extraordinario, eran excelentes relaciones ya para esa altura, ya había cesado esta cuestión de Carter, ¿no?, ese interregno molesto para la dictadura que fue el gobierno de Carter, cuestionando los derechos humanos, y entrábamos en la era Reagan, que era la etapa del neoconservadurismo en alianza con Thatcher, ¿no?, con el modelo neoliberal que se está imponiendo en el mundo, en su ofensiva contra la Unión Soviética, digamos, el bloque oriental y demás, ¿no? Una campaña muy bien orquestada con diferentes puntos de apoyo, el Vaticano, Juan Pablo II, la Thatcher en Londres, y bueno, todo ese modelo. Y que tenía en América Latina dos países emblemáticos de aplicación de ese modelo, que era Chile, que fue pionero, la aplicación del neoliberalismo, y luego la Argentina, donde también había una aplicación ultra ortodoxa del modelo neoliberal. Bueno, todo esto y este recambio dictatorial de un presidente que asume diciendo que sus prioridades eran la construcción de la Biblioteca Nacional y el terminar el Hospital de Niños Garrahan, esto dice Galtieri cuando asume, que va a ir abriendo el panorama político, las libertades públicas y demás. De hecho, a poco de asumir Galtieri se producen los recitales de Mercedes Sosa, el regreso de la Negra Sosa, o sea, hay como parece haber un poco más de oxígeno,
Pero ese oxígeno, por supuesto, está limitado a qué es peligroso realmente para la dictadura y qué no, porque se sigue reprimiendo, se sigue matando, siguen cayendo militantes populares. Y bueno, en este contexto donde ya la crisis es inocultable, donde el dólar se disparó, ya antes de la asunción de Galtieri, con el ministro Sigó, con su famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, y el dólar se triplicó en su valor en el peso, con respecto al peso, y una crisis económica ya inocultable que provoca conflictos sociales de envergadura, ¿no? Ya la CGT Brasil, que venía desde 1979 con una política de paros generales, casi anuales, con un alto nivel de acatamiento dentro de lo que se podía, convoca a una marcha a la Plaza de Mayo para el 30 de marzo del 82, y esto parece acelerar el éxito de esta marcha, la fuerte represión también parece acelerar el momento de decidir cuándo producir el ataque a Malvinas. Y entonces se adelantan los tiempos y luego de esta violenta represión, con más de 1000 detenidos, un muerto, otro muerto en Mendoza, se produce el inesperado para muchos desembarco en Malvinas del 2 de abril de 1982. Bueno, ahí evidentemente es una conmoción política general, nadie entiende nada. Los que hemos vivido aquel momento recordamos muy bien, ¿no?, cómo nos levantamos ese día. A mí lo primero que me asombró que escuché una quena y un charango en la radio, cosa que nunca, jamás. O sea, y después venían los comunicados número 1, número 2, ¿no? Y bueno, toda una locura, un país que se enloqueció realmente, con una muy buena campaña mediática. Recordemos que no había medios privados prácticamente, casi todos en manos del Estado, unas pocas radios privadas que se sumaban al coro oficial, absolutamente exitista, que íbamos a ganar, que teníamos todo de nuestro lado, que íbamos a ganar tanto a Inglaterra como a Estados Unidos, porque no está de más recordar que estábamos peleando contra la OTAN, no solo contra Inglaterra, ¿no? Bueno, hubo como una especie de creer que esto era posible, y además vale la pena recordar paso a paso cómo fue la comunicación, ¿no? En aquel momento lo primero que se decía es que no iban a venir a defender las islas, ¿no? Que Inglaterra iba a dar por perdida las islas después del ataque argentino. Cosa que cualquiera que recorra la historia inglesa sabe que los ingleses mandan la armada por una isla del Tigre, digamos, ¿no? O sea, no defienden hasta el último palmo de territorio ocupado. La historia colonial inglesa es muy rica en este sentido, y muy por el contrario, la Thatcher, que ve en esto una gran oportunidad porque tenía las elecciones perdidas, básicamente por su política antipopular, el cierre de las minas de carbón, las privatizaciones escandalosas que se habían producido durante su gobierno, el nivel de desocupación, de miseria, que se puede ver extraordinariamente en el cine inglés de la década del 80, ¿no? Particularmente las películas de Ken Loach, que son muy explícitas en la miseria, ¿no?, el desastre de la clase obrera en ese momento. Encuentra en esto una gran oportunidad para poder dar vuelta al resultado electoral frente al laborismo, ¿no? Inmediatamente la Thatcher no solo que decide que venga la flota, sino que toma medidas que el gobierno cipayo argentino no toma. Básicamente, por ejemplo, el inmediato congelamiento de las cuentas argentinas en Londres, cosa que no ocurre en nuestro país en absoluto, y las medidas que se toman en nuestro país de parte del canciller Costa Méndez, un viejo oligarca conservador, y del presidente Galtieri, que es muy importante, antes de hablar de Galtieri, decir quién es Galtieri, ¿no? Uno tiene que introducir a la gente quién es Galtieri. Galtieri era uno de los asesinos más tremendos de la dictadura militar, que venía de perpetrar un genocidio en Rosario. Era el responsable del Cuerpo Ejército 2, con asiento en Rosario, una zona muy caliente de actividad obrera, estudiantil, que fue salvajemente reprimida por Galtieri, que era su jefe, ¿no? Este era Galtieri, el hombre que había además tenido a su cargo las misiones militares en Centroamérica, de combate a la guerrilla salvadoreña,
colaborando con los contras nicaragüenses, lo que en una lectura muy, muy rápida hizo pensar a algunos miembros de la Junta, no a todos, que Estados Unidos estaría de nuestro lado al momento de elegir entre Gran Bretaña y nosotros, ¿no? La verdad que increíble. Pero bueno, todo esto, que por suerte hoy nos podemos reír, en aquel momento parecía que no, ¿cómo van a venir? ¿No? Aparte nosotros los estamos ayudando, ¿no? O sea, uno escuchaba estas cosas, sinceramente, en aquel momento. Por supuesto, la Task Force sale con todo lo que tiene que salir. Acá vamos enterándonos de a poco, muy a poco. Había una especie de cobertura de mentira mediática muy fuerte, de la improvisación. Vamos empezando a enterarnos de la improvisación, vamos intuyendo que los chicos están muy mal alimentados, muy mal vestidos. Empiezan las campañas, ¿no? Campañas de juntar ropa, de tejer pulóveres, de juntar comida, y se crea un fondo patriótico, que es un término que esto le pasa a veces a cierta gente por no saber de historia, ¿no? El fondo patriótico lo inventó Liniers allá por 1808, y fue exactamente una colecta destinada a ayudar a los combatientes de la madre patria contra Napoleón. Un fondo patriótico que se lo quedó Liniers, ¿no? Y fue denunciado en el Cabildo por Álzaga, el alcalde de primer voto, que denuncia la estafa en el fondo patriótico, llamado así. Bueno, digo, hay que tener cuidado con los nombres que uno elige para las cosas, ¿no? Y por supuesto el fondo patriótico terminó siendo una estafa extraordinaria. Las cifras son realmente muy impresionantes. Estamos hablando de cerca de 70, 70 millones de dólares de la época. Hubo incluso un programa maratónico con Cacho Fontana y Pinky, que se juntó dinero, donde mucha gente fue de buena fe, artistas, deportistas. No creo que haya que estigmatizar a nadie por haber participado de eso. Incluyo en esto a Pinky y a Cacho Fontana, con quien he hablado, y fueron gente usada realmente, ¿no? Fontana lo entrevisté 2 veces y es una persona muy digna, que me dijo, incluso cuando lo entrevisté, le pregunté por este momento, que es uno de los momentos más tremendos de su vida. Él me dijo, sí, yo participé de eso y fui absolutamente estafado, pero mi colaboración con la dictadura no fue esa. Mi colaboración peor con la dictadura fue cuando fui interventor de Canal 11. Entonces, habla de su honestidad, ¿no? No se puede olvidar de esas cosas. Dijo, no, yo me arrepiento más de eso que de haber hecho ese programa, que de última lo hice con las mejores buenas intenciones, ¿no? Y bueno, él contaba, ¿no?, cómo era el descontrol, a dónde fue, que no había mucho cuidado de ese dinero, de las joyas que donaba la gente, todo lo que ya sabemos. Y hay una causa abierta que nunca terminó en la justicia, bien como tenía que terminar, de cómo se robó a la buena fe de la gente, ¿no?, que donó lo que no tenía, como suele ocurrir. Bueno, ese es un episodio negro, y después, por suerte, tenemos mucha documentación. Hay un mito que habla de que no tenemos material documental fílmico. Esto es mentira. Por suerte, en Canal 7 tenemos un archivo extraordinario de la dictadura que estamos trabajando hace muchísimos años, yo personalmente y mucha gente, ¿no? Y lo que vamos viendo es que está prácticamente todo documentado, ¿no? Entre los documentos que hay un documento extraordinario de un coronel que es el encargado de juntar las donaciones de alimentos que mandaba la gente. Esto estaba en la rural, sociedad rural, donde se acopiaban la leche en polvo. Y este señor dice, mirando a la cámara, da el nombre, no me acuerdo en este momento, un coronel, da el nombre y dice, yo soy responsable de que los chicos vengan más gordos de Malvinas como van a venir. No van a pasar hambre y van a venir más gordos de Malvinas porque yo estaba, fíjese. Desde ahí la realidad era absolutamente otra, como podemos ver en los testimonios de los sobrevivientes, en la película Iluminados por el Fuego, ¿no? El hambre que empezaban a pasar nuestros muchachos, la improvisación,
la falta de entrenamiento militar, que todos más o menos sabemos, pero me parece que hay cosas más macro que son importantes de señalar, como por ejemplo la desinteligencia ante las fuerzas, las peleas ante las fuerzas, ¿no? O sea, durante la guerra la Marina está peleada con la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea está peleada con Ejército, ¿no? O sea, que no había un comando conjunto donde se pudiera coordinar acciones. Cuestiones políticas, cuestiones de vedetismo personal, las aspiraciones políticas de Anaya, las aspiraciones políticas de Brigadier Lamidoso, estaban por encima de la vida de todos estos pibes que la pasaron muy mal, como todos sabemos, pasaron hambre, pasaron frío, un nivel de desprotección tremenda, un racismo y clasismo a la hora de seleccionar quién va a las islas y quién no. Fueron la mayoría chicos pobres de los sectores populares de las provincias del norte, que por supuesto estaban mucho menos preparados para soportar esos regímenes climáticos, no del norte, donde el norte sí hace frío, pero en la zona litoral, Corrientes, Chaco, Misiones, ¿no? Que fueron una cantidad muy importante que fueron enviados a las islas. Después hay microhistorias que son interesantes. Por ejemplo, el Batallón 5, que era de Infantería Marina, se conformó básicamente con lo que ellos detectaron que eran familiares de desaparecidos, ¿no? Y que fueron particularmente sometidos a tortura en las islas, a un entrenamiento que terminaba con vejaciones y con desgarros y a situaciones de hambre peores que el resto, ¿no? Uno podría hablar de muchas historias y por supuesto las torturas a las que fueron sometidas nuestros chicos, y acá una vergüenza mundial que sufre en este momento la Argentina, que nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha negado la justicia a los excombatientes, ¿no? Con la firma de Lorenzetti, no sé si firmó o no firmó, pero bueno, está la firma de él, digamos, ¿no? Del resto de esta Corte disminuida, en todos los sentidos, que le negó justicia a los excombatientes de Malvinas, ¿no? Negando abrir la causa, una de las más importantes, creo yo, para nosotros, que es las torturas sufridas por la propia tropa de parte de los oficiales, expertos en tortura, muchos de ellos, en cuanto a reclamos de comida, que eran castigados con estaqueamiento, enterrados algunos hasta el cuello, en la turba, porque ahí no hay, en muchas zonas de combate no hay tierra, sino que hay turba, que es un material húmedo, similar a un pantano que sirve para combustible cuando se seca, pero que mientras tanto es algo de una humedad tremenda. Imagínense, 14 grados bajo cero, los chicos que murieron de eso, los chicos que perdieron miembros por el frío, por congelamiento, los casos de suicidio que superan en 3 veces a los muertos en combate. Al día de hoy tenemos 3 veces más suicidados que muertos. Todo esto tremendo que pasaba, con muchas acciones heroicas, un buen desempeño de la Fuerza Aérea, ¿no? A pesar de las condiciones que tuvimos, que es innegable, que aparte, ¿por qué lo negaríamos? ¿Qué sentido tendría? Como negar que hubo oficiales y suboficiales que fueron dignos, y por supuesto muchísimos soldados, ¿no? Y la miserable actitud de la comandancia, que estaba muy calentita en los hoteles y lugares de Tierra del Fuego o de Comodoro Rivadavia. Y la actitud final, digamos, no es producido, por supuesto, el ataque del que nos fuimos enterando el 1 de mayo, cuando ya hay presencia británica en las islas, a partir sobre todo de las radios inglesas, las radios uruguayas, ¿no? Como bien dice Charly García, no bombardee Buenos Aires si querés escuchar la BBC, que es lo que hacíamos todos, no escuchar la BBC, escuchar radios extranjeras. La BBC fue muy importante, incluso tuvo un conflicto donde fue intervenida la BBC durante la guerra por decir la verdad, o sea, aún en contra de los intereses ingleses, ¿no? Y los ingleses, tan amantes de la libertad de prensa, según ellos, clausuraron la BBC durante una semana prácticamente, ¿no? Bueno, muchas cosas podríamos decir, ¿no? De cómo fue esto, de lo imparable del ataque inglés por tierra, de la desconexión de las fuerzas, como dijimos antes, y de la actitud miserable finalmente de Galtieri, el comandante supremo de esta operación, cuando habla con Menéndez, el gobernador de las islas, y le dice que hay que combatir, el combate de Puerto Argentino tiene que ser hasta perder las 2/3 partes de nuestras tropas, que era más o menos 8.000 hombres, ¿no? Lo que hubiéramos perdido.
sin ningún sentido, porque no había ninguna posibilidad de resistir el embate final. Fíjese hasta dónde puede llegar no la locura, sino la criminalidad de una persona, ¿no? Y bueno, Menéndez, la única actitud medianamente coherente que tuvo en todo su desempeño en Malvinas fue decir que no estaba dispuesto y se iba a rendir. A todo esto hay que decir que Menéndez había prometido, antes de rendirse, ponerse el gorro de Patricio y pegarse un tiro. Y esto es interesante porque cuando se cumplieron los 10 años de Malvinas, en 1992, invitaron a Menéndez y a Edgardo Esteban a un programa en Canal 7, y Esteban le recordó a Menéndez y le dijo: todavía está a tiempo a cumplir con su palabra, no tenía por qué ser en ese momento, ¿no? O sea, el gorro de Patricio se está, como sabe todo el mundo, un arma la consigue cualquiera, ¿no? Hay amigos que te prestan armas incluso, así que, ¿por qué no? Bueno, pero no, porque no está en su naturaleza, ¿no es cierto? Y así vino la rendición, que fue presentada mediáticamente como las conversaciones. Recordemos que estábamos en un país altamente esquizofrénico, que estaba mirando el Mundial de España, y que a veces había más interés por los partidos del Mundial que por lo que estaba pasando en la guerra, a pesar de que habíamos sido expulsados, había sido expulsado Maradona del partido con Brasil, como todos recordarán, porque estas cosas no se olvidan fácilmente, por lo menos los varones. Y bueno, lo que dijo la televisión fue: se han iniciado conversaciones entre el general Jeremy Moore y el general Menéndez. O sea, se evitaba hablar de rendición, pero era más que rendición, era rendición incondicional. Incondicional con pago de costes de guerra, que hasta hace poco seguíamos pagando, ¿no? Indemnizaciones de guerra a Gran Bretaña por daños y perjuicios. Bueno, lo que empieza ahí es una historia muy interesante, la historia de la derrota, de cómo fue presentada esta derrota a la sociedad, de cómo el mismo día de la derrota, el 14 de junio, Galtieri convoca a Plaza de Mayo, como si pudiera todavía, ¿no? Si la gente fuera estúpida y fuera a escucharlo, digamos, a ver qué tenía para decir, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, lo que ocurre es que hay una concurrencia muy importante a Plaza de Mayo, pues esa concurrencia va a insultar a Galtieri, ¿no? Y se produce una represión violenta, nuevamente con muertos, ese 14 de junio, y evidentemente ya sí la Junta toma nota de que tiene que empezar a pensar en una retirada que de ninguna manera es una retirada desesperada ni desordenada, como se dice, sino que se van a tomar su tiempo y convocar elecciones, ¿no? Cosa que efectivamente ocurre. Galtieri tiene que renunciar y asume Vignone, quien convocará elecciones. Ahí comienza un periodo que algunos llaman de una manera muy interesante desmalvinización, ¿no? O sea, la idea de que hay que olvidarse de Malvinas, ¿no? Que es una idea muy perversa, ciertamente, porque uno puede olvidarse o puede repudiar el mal procedimiento del ejército de las Fuerzas Armadas en Malvinas, pero no debe olvidarse de la causa Malvinas, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que es importante pensar esto, la idea de desmalvinizar, que estaba presente en algunos sectores del alfonsinismo, en algunos sectores de la socialdemocracia. Nos mandaban expertos franceses a hablarnos, y la idea de que no hablemos más de Malvinas, ¿no? Cosa que creo que es importante recordar también con un contexto de época en aquel momento, ¿no? Y yo creo que es interesante pensarlo, y cómo de alguna manera en ese dolor tan grande que fue Malvinas hubo una negación de cómo, por ejemplo, nuestros excombatientes fueron negados durante más de 20 años. No se les pagaban pensiones, era muy frecuente verlos en los semáforos pidiendo limosna, en los trenes, una situación tremendamente dolorosa, algunos lisiados, ¿no es cierto? Recién, hace muy poco que fueron reconocidos sus derechos y se les paga que 3 o 4 pensiones, jubilaciones mínimas, ¿no?, a los excombatientes, y han sido reconocidos sus derechos y demás. Así que hubo una sociedad que también miró para otro lado, por supuesto también acorde con los momentos que nos tocaron vivir, las urgencias,
y desde ya los 90, que fue la década del olvido, ¿no? La década del indulto, la década de la desmemoria, donde había que mirar para adelante y todo esto que se nos decía en aquel momento, y además la política de amistad que tenía desde el osito Winnie Pooh, hay que acordarse de esto, ¿no? Del canciller Di Tella, la política de acercamiento donde le regalaba a los kelpers un osito Winnie Pooh con un cartelito que decía queremos ser amigos, no sé. Yo me imagino el tipo que recibía esto, decía, no es serio, no, claro. Bueno, y por supuesto, nuestro presidente, el lector de Sócrates, que hay que leer a Sócrates, ¿no? Un hombre que nunca publicó nada, y leer las obras completas de Sócrates, porque, ojo, como declaró él a un medio italiano, cuando dijo cuál era su lectura preferida, dijo las obras completas de Sócrates. Lo cual en términos socráticos es muy interesante, porque eso quería decir que no lee nada, porque como Sócrates nunca escribió nada por su negativa a la transmisión escrita de conocimiento y su planteo de la mayéutica como forma de conocimiento, ¿no es cierto? Según sabemos por Platón, las obras completas de Sócrates son nada misma, ¿no? Bueno, este señor viajó a Londres, y el acercamiento a la política del paraguas, donde no se podía hablar de la soberanía, recordemos, el canciller Guido Di Tella, las relaciones carnales, todo eso que todos lamentablemente conocemos, sabemos. Y bueno, yo creo que fue una etapa tristísima, creo que a partir de 2003 empezó una etapa más naturalmente lógica de reclamo fuerte de nuestra soberanía, que como bien decía Palacios, nunca es inútil, nunca está de más, aunque sea muy difícil, ¿no? Porque realmente Galtieri la hizo muy bien, ¿no? Galtieri lo que hizo fue hacer casi imposible que recuperemos las islas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, sabemos que es muy difícil, sabemos que estamos compitiendo con un poder impresionante, ¿no? Con una base. Yo viajé a Malvinas en 2007, pude constatar lo que es esa base de Montplezán, el poder impresionante, es una base de la OTAN donde se entrenan los pilotos que combaten en Afganistán, en Irak, una presencia militar de más de 2.500 hombres, tiene más población que Puerto Argentino, con un despliegue militar realmente impresionante. Así que bueno, por supuesto, una operación militar está descartada, a pesar de que los medios sensacionalistas británicos cada tanto dicen que los vamos a invadir. Pero la vía diplomática es una vía complicada que la Argentina, por supuesto, no solo no descarta, sino que insiste y va logrando triunfos diplomáticos como el apoyo unánime de toda América Latina, incluso sorprendentemente en la OEA lo que hubo el año pasado fueron abstenciones de los países anglófonos, ¿no? Más que votos en contra, lo cual es un avance importante. De manera tal que es una lucha muy desigual, que no hay que de ninguna manera descartar y que hay que seguir peleando hasta las últimas consecuencias, pues es un territorio que nos corresponde por legítimo derecho, y encima ahora tenemos, además, ahí muertos nuestros, ¿no? Es muy doloroso el cementerio de Darwin, cuando uno va, es un cementerio con placas negras donde dice soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Ahora la Argentina está reclamando la posibilidad de que el equipo nuestro de antropología forense pueda trabajar la identificación de los cuerpos de Darwin. Así que bueno, es una herida abierta que cuando uno va, les puedo asegurar que es tremendamente doloroso ir a las zorras, que eran las trincheras de nuestros pibes, donde uno, en el sentido han sido muy respetuosos, los kelpers no han tocado nada, o sea, se han tapado, se pueden visitar, se pueden ver, uno encuentra zapatillas flecha, lo cual nos duele a todos, porque uno dice, estos pibes, fíjate lo que tenían de calzado, ¿no? Recordemos que la guerra va entre abril y junio, es decir, otoño-invierno en el Atlántico Sur. Bueno, son todas cosas que a uno realmente le duelen mucho ver todo eso, ¿no? Y bueno, es interesante pensarlo en cuanto a que es un reclamo eterno que tendremos, ¿no? Pero hay que reclamarlo, sin duda, ¿no? No hay, de ninguna manera se puede dejar de lado ese reclamo de la Argentina, ¿no? Y me parece que aquellos argentinos que hablan de Falkland, de olvidémonos, bueno, son gente que debería ponerse en duda su nacionalidad realmente, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado. Bueno, abrimos si quieren las preguntas.
Sí. Tu opinión quería saber sobre la hipótesis acerca de que Ronald Reagan incentivó o promovió la acción de Galtieri para en un escenario así diplomático tipo juego de cartas, ¿no? De la Sí, serie, ¿no? House of Cards. De salvar el neoliberalismo de Thatcher, que estaba en caída, y también por consiguiente desprenderse en la misma movida del problema que tenía Estados Unidos por la relación con la Argentina en función de los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera de esas hipótesis, por supuesto que no están probadas, pero hay muchos indicios, hay libros ingleses, libros argentinos, La trama secreta, que hablan de esta cuestión intencional de Reagan, de alguna manera alentar o hacerles pensar a estos que podían hacer esa acción. Eso por supuesto. Y la otra cosa que me parece que sigue flotando todavía, que es una cosa increíble, ¿no? Como un mito, es atribuirle a los militares argentinos algún grado de nacionalismo, a la conducción me refiero. No me refiero a los tipos que pusieron el pecho a las balas, sino a la conducción de un Galtieri, de una Naya, un Lamidoso, de todos estos personajes, algún tipo de nacionalismo, ¿no? Como que realmente su intención era antiimperialista o accionar contra el imperio británico, de ninguna manera, eso habría que empezar a descartarlo. O sea, acá la sospecha recae fuertemente sobre Reagan, pero recae muy fuertemente sobre nuestra conducción político-militar del año 82, que son absolutamente sospechosos, ¿no? ¿Por qué esta gente que adhería a todos los valores occidentales y cristianos, que había participado en el Plan Cóndor, que era aliado de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, en la forma de ver el mundo, de pronto se iban a convertir en los principales emblemas del antiimperialismo mundial? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Además, se demostraba en las acciones concretas que yo decía, mientras que la Thatcher inmediatamente expropia las cuentas argentinas en Londres, acá no solo que no se toca un centavo de las empresas británicas, ni de las 500.000 hectáreas en Patagonia con costa al Atlántico de súbditos británicos o empresas británicas, sino que lo que se hace es, por ejemplo, ridiculeces como prohibir las canciones en inglés, ¿no? Se podía escuchar más a Pink Floyd ni a los Beatles porque cantaban en inglés, pero lo otro sería absolutamente intocable, ¿no es cierto? Lo que realmente importaba cuando vos estás en guerra con un enemigo, o sea, lo primero que haces es hacerte de propiedad enemiga, cosa que por supuesto ni se les pasó por la cabeza. Así que yo creo que es interesante no adherir, no seguir adhiriendo, que es un grave error histórico, ¿no? A la posibilidad de que Galtieri tuviera una actitud nacionalista. Eso es imposible, absolutamente imposible. Y eso debe ser puesto en el centro del debate cuando hablamos de Malvinas, ¿no? Cosa que todavía, increíblemente, alguien puede pensar que Galtieri era anti-inglés o anti-británico, tenía alguna cosa de estas. Esto es ridículo, absolutamente ridículo. Era igual que la Thatcher, eran hermanos de sangre, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, en la manera de pensar. Después había cuestiones estratégicas, digamos, pero de ninguna manera hay que considerar a esta dictadura con un grado de nacionalismo o antiimperialismo, sería ridículo, ¿no? Sí. Sí. No, porque yo pensaba, digo, que por ahí Galtieri confiaba en el TIAR también. Sí. El tratado de ayuda de... Sí, yo creo que cuando viene Haig acá les dice cómo van a hacer las cosas, ¿no? Alexander Haig, que se elige como mediador un tipo que es parte. Imagínate, vas a poner a mediar un tipo que es el socio más importante que tiene Gran Bretaña y que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué mediador? ¿Cómo va a ser un mediador? Un diplomático norteamericano va a ser mediador entre Estados Unidos e Inglaterra. Era ridículo, no sabía cómo iba a terminar eso, por supuesto, ¿no? Así que son cosas que, no sé, a mí me parece que todavía seguimos sosteniendo como que hubo una voluntad del gobierno de Galtieri de ganar la guerra o de perjudicar al imperio, ¿no? Es una cosa que no cierra por ningún lado, eso tenemos pensado descartar. Ya que tantas hipótesis interesantes no compremos
que hubo alguna voluntad de parte de Galtieri, que se envalentonó con la plaza, todo eso, que me parece que son cosas un poquito infantiles, ¿no? Y también hay que decir, que me parece también importante, instalar algo muy incómodo, muy feo, que es la complacencia hasta ese momento muy alto y el grado alto de popularidad que tenía la dictadura, que se manifiesta en la plaza del 2, del 3, donde cuando uno ve los videos originales de ese día, hay 2 minutos de Galtieri. O sea, no es, la gente fue y puteó a la dictadura. No, esto es una fantasía que nos gustaría que haya pasado, pero no pasó. Por supuesto que hubo gente, hubo banderas, hubo madres, hubo valientes, minoría, ¿sí? Pero si no construimos una historia que no es real, que nos gustaría que haya sido, pero no fue, sinceramente no fue. Entonces yo creo que también hay que hacerse cargo de que una sociedad que está bien engañada, todo lo que querramos, pero si no, siempre terminamos siendo víctimas, ¿no? No terminamos de asumir una responsabilidad social que nos cabe, me parece a mí, ¿no? Como sociedad, sinceramente. Sí. ¿Qué influencia tiene para vos la guerra de Malvinas para el proceso democrático que vino después? Bueno, fue central, digamos, fue central, pero bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque no falta quien diga muy apuradamente le debemos la democracia a la Thatcher, ¿no? Que me parece que es una falta de respeto a los muertos, a los presos, a los exiliados, a toda la gente que luchó contra la dictadura. Sí, la guerra fue definitiva, pero si los militares no veían, no entendían claramente de que eso tenía un costo, porque había un pueblo movilizado que no los toleraba más y se los quería sacar de encima, la dictadura no terminaba, ¿no? Es decir, que eso provocó ese desencanto brutal, ¿no? De tanta mentira y todo eso, bueno, sacó a relucir una potencialidad de enfrentamiento que fue muy importante. Entonces ahí es donde ellos deciden, no solamente por la derrota, sino porque la derrota es importante. ¿En qué sentido? La derrota deja a la Argentina sin aliados a nivel mundial, la deja absolutamente sola, condenada por todo el mundo, sin posibilidad de continuar mucho tiempo más. Le dan igual tiempo, le dan 1 año y medio, que no es poco, ¿no? 1 año y medio en el cual la dictadura hace desastres, la dictadura mata a los últimos sobrevivientes de los campos de concentración, la dictadura saca del país documentación, la dictadura hace autoamnistía, la dictadura estatiza la deuda externa privada, 23.000 millones de dólares, que pasan a ser deuda total de los argentinos en el acto de socialismo más grande que se recuerde, ¿no? La deuda de unos pocos, ahora es de todos. Bueno, todas esas cosas se hacen en ese año y medio, lo cual habla de que no hubo escape, una clase política bastante miserable, por cierto, ¿no? Bastante lamentable que teníamos en aquel momento, bastante adormilada, que no esperaba esa convocatoria rápidamente a salir ¿no? Con alguna honrosa excepción, creo que Alfonsín fue una honrosa excepción en aquel momento, el único que se opuso a la guerra desde el primer día. El único político que se opuso a la guerra el primer día fue Raúl Alfonsín, ¿no? Esto no quita que después haya hecho cosas que hemos criticado aquí mismo, ¿no? Pero es muy importante ser justo históricamente, y la única persona de todo el espectro de la extrema derecha a la extrema izquierda que se opuso a la guerra claramente fue Alfonsín, ¿no? Lo cual le va a valer mucho después, por supuesto, ¿no? Va a ser muy importante a la hora de su campaña electoral, desde ya, pero él no sabía que esto va a ser así, pero es importante reconocerlo, ¿no? Entonces creo que sí, que obviamente fue decisiva, pero no en los términos que se suele decir, desvalorizando como siempre el pueblo argentino, sino me parece que fue porque los militares sabían que no era gratis esa derrota, ¿no? Bueno, sí. Digo, porque los tiempos estaban cambiando. ¿Dónde estamos? Sí. Digo, porque los tiempos estaban cambiando también, ¿no? Esto de decir la dictadura militar. La dictadura fue cívico-militar y tal vez ahora es tiempo de agregarles otras Judicial. palabras más, ¿no? Pero, Judicial eclesiástica. claro.
Pero bueno, había una cuestión histórica, ¿no? Tenían que ir cambiando la forma de seguir manteniendo el neoliberalismo y a través de una dictadura ya era imposible en toda la región. No es así. Pinochet se queda hasta el 89. ¿Mm? O sea, no era... ahí sí hay que reconocer las distintas condiciones y la historia de lucha de cada pueblo. En Argentina no fue posible, en Chile fue posible. O sea que creo que hay que también... digo, esto es interesante porque si no, no valoramos lo que sí hubo, ¿no? De resistencia, ¿no? También. Y cómo fue distinto el proceso. No es que Estados Unidos no avalaba más dictaduras. Pinochet se queda hasta el 89 y se va muy de a poco. Creo que todavía se está yendo, ¿no? En Chile. Y entonces no es tan así. Esta idea de que a Estados Unidos ya no le convienen más las dictaduras, hay que ponerla absoluta, en aquel momento, ¿no? Hay que ponerla, por supuesto, en tela de juicio, ¿no? Sí. Sobre Pinochet. Mi nombre es Raúl, ¿no? Sí. Es condecorado, si no me equivoco. ¿Mm? Es condecorado por los británicos por la ayuda Sí. que le dio y les prestó las pistas y todo el espacio Sí. que necesitaban ellos, aparte de combustible y todo. Sí. Y le perdonaron los crímenes que hicieron los militares acá. Bueno, a él le perdonaron todos los crímenes que hizo en Chile por la ayuda que le prestó a Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Sí, el asunto es así. Él está detenido por orden del juez Garzón en Londres, 1998. En esas circunstancias, estando detenido en un palacio, que a nosotros nos encantaría estar detenidos ahí, a todos los que estamos acá, y ahí es visitado por la señora Thatcher, y ahí ella lo condecora. No en nombre, es una condecoración, no, sí, casi oficial, podemos decir. No le perdona a las víctimas de la dictadura porque ella no en ningún momento le preocuparon los muertos de la dictadura chilena, como no le preocuparon jamás los muertos de la dictadura argentina. Esa gente son pro dictadura, avalan a Videla, al que quieran, o sea, no hay problema. Así que no era una preocupación de Thatcher los muertos en Argentina, nunca le preocuparon. Bien, y efectivamente ahí es condecorado Pinochet. Hay toda una argumentación de estado de salud, razones humanitarias, ¿no? Y entonces él vuelve a Chile y cuando llega se burla del mundo. Apenas llega al aeropuerto de Santiago, se sale de la silla de ruedas, camina burlándose de todo el mundo, ¿no? Este asesino Pinochet, que tuvo un rol fundamental en Malvinas, fue gran colaborador, efectivamente, por eso es condecorado, gran colaborador de los ingleses, desde las bases, los equipos de radar, detección de naves, de aviones. En ese sentido, Chile, el gobierno chileno fue fundamental para el triunfo británico, sin duda. ¿Cómo? Claro, condecorado por Perón también hay que decir, ¿eh? No es lindo decirlo, pero sí, lamentablemente. Sí, yo me acuerdo. Quería Qué agregar dolor, algo en más. aquel momento qué dolor nos dio cuando Perón lo condecoró, sí, horrible. Sí. ¿Por qué se habla tan poco de la Operación Rosario? Que fue la famosa operación de la toma de Malvinas, ¿no? La Porque, primera operación. claro, fue todo un éxito eso, no le mataron a nadie, Sí. los hicieron rendir a todos, Bueno, en realidad, y fue la vergüenza, ¿no? si eso, Lo nuestro fue la vergüenza de ellos. si la cosa hubiera quedado ahí, probablemente hubiera sido un éxito, y hubiera habido alguna posibilidad de tres banderas, negociación diplomática, pero bueno, después evidentemente se fue de madre todo, ¿no? Pero si el plan hubiera sido ese, probablemente hubiera tenido otras posibilidades, ¿no? Pero ahí sería confiar en que ellos querían otra cosa, y la verdad que no creo, sinceramente. ¿Existe algún caso de algún mandatario militar que haya muerto a pesar de haber sido juzgado por los mismos militares, como en el caso del juicio de Rattenberg, que haya muerto con todos los honores como Baltiri, que no lo hayan destituido? No, la verdad que no, muy pocos. En la historia de la humanidad muy pocos. Inclusive tenemos el ejemplo de Whitelock, ¿no? Hablando de los ingleses, que es juzgado y degradado por la derrota en Buenos Aires.
como ustedes recordarán, de la escuela primaria, Whitelock, fue el comandante de la segunda invasión, que es una invasión importantísima, son más de 10.000 hombres, y son derrotados por el pueblo de Buenos Aires, ¿no? Por las milicias básicamente, y cuando llega a Londres es juzgado y destituido por mal desempeño, calificado como mal desempeño. En el caso de Ratten Vázquez y Taz es muy interesante, hablando de este general azul. Ratten Vázquez hace un informe demoledor y pide la pena de muerte, efectivamente, que no se aplica, ¿no? Lamentablemente no se aplicó. No solamente de los rangos superiores, sino de los intermedios también. Sí, pero básicamente las condenas a muerte eran de los jerarcas. Sí. Bueno, no sé si alguien más. Sí. Y qué sé yo, qué podemos saber. O sea, se dice, pero no sé, la verdad. Se decían tantas cosas, ¿no? Probablemente, sí, hay misiles de largo alcance que probablemente. No sé si está en condiciones de transportarlo, pero si hubiera sido así, desde ya. Si hay misiles que son intercontinentales, ¿por qué no se podría llegar a Córdoba? Probablemente. Pero no sé si lo trasladaba al Conqueror, sinceramente. ¿Cómo? ¿Abajo de dónde? Ah, lo que hay hundido, decís vos. Sí. Pero bueno, yo creo que Malvinas es una causa que tenemos que seguir defendiendo y además ustedes saben que es un tema muy importante para el 2020, cuando se va a discutir el Tratado Antártico, porque por supuesto que las Malvinas proyectan a la Antártida, ¿no? Entonces desde ahí, por supuesto que Gran Bretaña va a reclamar soberanía en Malvinas, en la Antártida. Esto es un tema no menor, absolutamente. Pero no solamente Gran Bretaña, sino por el Tratado de Portugal, creo que toda la sociedad económica europea tiene parte, ¿no? Sí, bueno, todos tienen, incluso no vas a ver ningún mapa internacional donde se reconozca lo que nosotros ponemos como parte de nuestro territorio, que es ridículo porque no es parte de nuestro territorio, ¿no? El sector antártico argentino es simplemente una proyección, bueno, que siempre nos decía que teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados, pues le sumaban la Antártida, cosa que no corresponde, porque nadie tiene posesión de la Antártida, ¿no? Pero los mapas chilenos, lo que ellos tienen como Antártida es la nuestra, la misma, el mismo conito que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, es un tema muy interesante para el futuro, porque sobre todo pensemos en uno de los más grandes reservorios de agua, ¿no? Y como ustedes saben, el agua va a ser la pelea del futuro, ¿no? Sí. No, eso iba. Ah. Iba a decir eso, que lo importante al futuro es el agua. Sí, pero aparte tenés ahí, por ejemplo, una riqueza extraordinaria ictícola. Una de las exportaciones más importantes que tiene Malvinas es el krill, que es la comida del futuro, que exporta millones de libras, los permisos de pesca, o el petróleo, por supuesto, ¿no? Así que es un tema al que no deberíamos renunciar bajo ningún punto de vista y sobre todo que tenemos un apoyo importante del resto de América Latina, ¿no? Así que está muy bien. Bueno, muchísimas gracias y le vamos a avisar en la próxima charla, ¿no?